Bueno, muy buenas tardes. Un agrado estar acá en este seminario y con la excelente organización que ha tenido. Nos hemos sentido realmente en casa. Muchas gracias. Lo que quiero presentar acá es una experiencia que nosotros hemos desarrollado en la Universidad Adolfo Ibáñez desde hace un tiempo. En realidad, si sacamos cuenta de cuánto tiempo hemos estado trabajando en estos temas, uno podría decir de que son a lo menos 10 años de trabajo, con seminarios permanentes y con un cierto grado de comunicación externa, interactuando en el medio, en la región metropolitana, principalmente. Así que tengo un esquema para la presentación, pero no lo coloqué en las transparencias, no lo hicimos nosotros, sino que lo tengo acá en un pequeño torpedo para que ustedes se guíen mejor de lo que hicimos. Es una presentación de experiencias. La primera parte se refiere al estado de cosas en la enseñanza de las matemáticas en ingeniería. La segunda parte son los elementos de la propuesta metodológica, los elementos. La tercera parte es la implementación. Hay algunas conclusiones que me parecen son las principales y también hay un ejemplo. Yo no sé si la organización va a dejar a disposición de los participantes las transparencias, pero encantado de hacerlas llegar a ustedes si nos envían un correo. También hay un documento escrito, un informe técnico que tiene alrededor de 60, 70 páginas sobre este respecto. Así que yo quisiera partir leyendo el título: Metodología para la enseñanza y aprendizaje de la matemática basada en la modelación de la realidad. A ver si esto opera bien. Quizá una introducción. En la enseñanza de las matemáticas resulta fundamental que la visión que se privilegie focalice el aprendizaje tanto en el proceso de aprender como en los contenidos mismos, quedando el tradicional enfoque conductista del aprendizaje sobrepasado por esta exigencia. Respecto al enfoque conductista, hemos estado escuchando comentarios durante todo el día sobre eso. De todas maneras, yo voy a ser un poco repetitivo en lo que diga, es nuestra constatación de años de experiencia. Entonces, el estado de cosas, esta es la primera parte, es lo que uno encuentra cuando comienza a analizar la enseñanza y, por supuesto, el aprendizaje de las matemáticas. Ahora, yo no quisiera hacer este comentario, pero lo voy a hacer igual. Este es el estado de cosas en la enseñanza media y también en parte del ciclo, yo diría, superior de la básica. Trabajo con profesores también, aunque no es mi especialidad en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es lamentable eso. Hay personas, representantes del ministerio. A mí me preocupa el estado de las bases curriculares. En particular, estoy trabajando en lo que se refiere a probabilidad y estadística, que en la enseñanza media y en la básica se denomina el eje datos y azar. Uno que observa allí, observa incoherencias en las bases curriculares. Es importante que los especialistas en ese ministerio tan relevante se preocupen de estos temas. Nosotros desarrollamos, yo participo en programas de posgrado en formación en didáctica de las matemáticas y guiamos investigación también. Para esta vez no hay referencia a esos temas, esto es previo, son nuestras experiencias preliminares. Así que volvamos a la educación superior y cuál es el estado de cosas en las enseñanzas de las matemáticas en ingeniería que hemos descubierto nosotros desde hace algunos años atrás. Entonces, primero, matemáticas enseñadas desde una perspectiva que enfatiza su aspecto formal, produciendo como consecuencia la desconexión entre los estudios de matemática y los de otras áreas del conocimiento. Cursos de matemáticas donde el profesor es el principal actor del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se ha mencionado varias veces este aspecto. Quien indica paso a paso los procedimientos a seguir, conduciendo al alumno hacia las respuestas correctas
y reduciendo solo a este tipo de prácticas el proceso de aprendizaje. O sea, el profesor es el referente de la verdad. Nosotros recibimos ese estado de cosas no solo en el primer año, estoy hablando también en los años posteriores al primero, segundo, tercer año. Todavía es difícil corregir ese tipo de conductas que reflejan una concepción epistemológica muy definida, muy clara y que inunda toda la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en particular, yo me atrevería a decir todas las ciencias, al menos, en Chile. Tareas de aprendizaje que no despiertan el interés de los estudiantes, dado el rol secundario que atribuye el profesor a las aplicaciones. Estamos hablando de matemáticas, ¿eh? Baja o ninguna utilización de la tecnología para la exploración, visualización y resolución de problemas, prescindiendo de toda representación auxiliar y también de toda aplicación. Procedimientos matemáticos presentados en forma fragmentada, sin una jerarquía de roles. Quiero citar un ejemplo, la enseñanza del principio de inducción, donde no hay absolutamente ninguna relevancia del procedimiento general, la visión macro y las partes constituyentes de esa manera de demostrar que es muy relevante, especialmente cuando uno trabaja en todo lo que es informática, ¿cierto? Relacionado con algoritmos y todo eso. El profesor no presenta la estructura de relaciones entre los resultados parciales y el objetivo del procedimiento. Es todo parejo, no hay jerarquía. Baja retención por parte de los alumnos de los conocimientos impartidos en los cursos de matemáticas. Evaluaciones sujetas a un contrato didáctico de fundamentos forzadamente conductistas. Se debe preguntar exactamente lo que se enseña, sin apartarse de ello. Este estado general de cosas puede interpretarse como una consecuencia de un modelo epistemológico tácitamente aceptado por profesor, institución y alumnos, y que en la sala de clases se traduce en que ciertas conductas asociadas a los contenidos definen lo aprendido. Eso es lo que nosotros encontramos, el estado de cosas, y que por supuesto cuando en el año 2008, cuando recién comienza, nosotros ya teníamos desarrollado cierto grado de esta investigación, nosotros empezamos a darnos cuenta de la necesidad de cambiar este enfoque, esta concepción de lo que es aprender matemática y la forma de enseñar también. Entonces, este modelo epistemológico predominante en las instituciones de educación superior en Chile, y como recién señalaba, también en la enseñanza media y antes también, ha sido denominado por un especialista en didáctica, Gascón, como euclidianismo. Según Gascón, este modelo epistemológico puede dar origen a dos tipos de modelos docentes, el teoricismo y el tecnicismo. Cito a Gascón ahora, en los cuales el proceso de enseñanza es un proceso mecánico y trivial, totalmente controlable por el profesor, la autoridad del saber, el profesor. Los modelos docentes teoricistas y tecnicistas, afirma Gascón, comparten una concepción psicologista ingenua del proceso didáctico, que tiene en el conductismo su referente más claro. Yo no quise citar, por ejemplo, a nuestros distinguidos conferencistas internacionales. Schoenfeld es muy claro en lo que dice acá. Schoenfeld dice que es parte de la educación en el occidente, el conductismo. Esa es una afirmación, uno la puede encontrar. El paper, uno de los libros de Schoenfeld está disponible en la web. Aquí van los elementos constituyentes. En el fondo, cuando nosotros hemos analizado lo que hemos hecho durante todos estos años, nos hemos dado cuenta que en realidad hemos hecho algo como una investigación exploratoria de cuáles son esos elementos que son relevantes cuando uno va a constituir un programa de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas que sea innovador y que se base en lo empírico, en lo observable, muy propio de una facultad de ingeniería, sin ninguna duda. Aquí están los elementos, creo que los numeré, deben ser 5 o 4. Veamos. Primero, la modelación matemática. Hay algunos aspectos que nos
nos llevan a privilegiar la modelación matemática como el medio para la enseñanza y el aprendizaje. Aspectos motivacionales, evidenciados en cursos como investigación operativa, modelos estadísticos, etc. La modelación incentiva a los alumnos, los lleva a darse cuenta para qué sirve toda esa teoría que han estado estudiando, dedicando extensas horas de estudio a algo que al final resulta prácticamente estéril por el nivel teórico que presenta el profesor en general. Así, hay aspectos motivacionales muy relevantes. Aspectos metacognitivos, que dice relación con la primera frase de la presentación. La modelación permite que ciertos procesos de aprendizaje sean objeto de conocimiento por parte del alumno. O sea, el proceso de aprendizaje se transforma en objeto de aprendizaje también. Es muy interesante. ¿Por qué? Hay señales respecto a metacognición. A mí me sorprende no haber escuchado más comentarios sobre metacognición, pero se ha hablado de conocimiento avanzado, de todo eso, de pensamiento avanzado, un poco dice relación con la puesta frente a los ojos del alumno del proceso de aprendizaje. Y eso se hace en la modelación. Hay aspectos metacognitivos relevantes en la modelación. Tercer aspecto relevante dentro de la modelación matemática que nos lleva a privilegiar: asignación de significados a los objetos matemáticos, lo que permite un grado de accesibilidad a los objetos matemáticos, de alta dificultad en su comprensión. Uno tiene dudas, ¿no?, respecto a si los objetos matemáticos son realmente objetivo de estudio. En lo personal yo pienso que es discutible. Pero los objetos matemáticos impregnados de significado, que es un modelo, esos sí que son enseñables y los beneficios pueden ser altos. Hay que tener cuidado entonces, no creerle tanto a los matemáticos. En particular yo tengo formación en matemáticas, así que lo puedo decir con mucha propiedad. El requerimiento de un espacio virtual, fundamental. 4 aspectos entonces relativos a por qué privilegiamos la modelación matemática. La cosa motivacional: el alumno cambia su actitud. Segundo, la cosa metacognitiva. Lo metacognitivo refuerza el aprendizaje y finalmente produce cambio en la actitud del alumno. La asignación de significados, sin duda que produce un mejor acercamiento al conocimiento matemático, lo hace más familiar a los alumnos. Y el requerimiento de un espacio virtual, sin duda que es muy relevante. ¿Por qué? Porque incide en el aspecto motivacional, sin duda. Si han usado computadores en la sala de clases, se dan cuenta del entusiasmo que produce. Y también los aspectos metacognitivos, porque produce un frame, una especie de, o mejor, una pantalla, donde uno empieza a proyectar en alguna forma situación real y modelación, lo que significa que uno empieza a coordinar, señal de que hay procesos de cognición de segundo orden, metacognición. Segundo elemento, la modelación matemática entonces es nuestro primer elemento. Segundo, la realidad. Noten realidad con mayúscula, única realidad. El lugar de la experiencia, el lugar donde se valida el conocimiento y que permite, como está puesto acá, la realidad provee de las primeras experiencias de confirmación del saber. Por tanto, para garantizar la genuinidad de la experiencia matemática, esta debe estar ligada a experiencias reales de los estudiantes. Si les resuena Aristóteles así en el fondo, es Aristóteles el que está en el fondo. La genuinidad del saber, ese saber que permite estar firme en la verdad de las cosas, dice el filósofo. Segundo aspecto de la realidad: iniciar el camino del aprendizaje de los objetos matemáticos a partir de la realidad facilita el retorno de la mirada a la realidad. Parto de la realidad, construyo la abstracción, puedo retornar con mayor facilidad, es obvio. Permite el desarrollo de un punto de vista matemático. Schoenfeld nuevamente. Schoenfeld habla fuertemente de este aspecto, el desarrollo de un punto de vista matemático, que uno diría tan difícil de definir como de producir. Tercer elemento, me siguen: primero la modelación, segundo la realidad, tercero la visión constructivista y la teoría de registros, que no puedo dejar de mencionarla. La visión constructivista del aprendizaje, estamos todos de acuerdo con eso, eso está claro.
Pero el asunto es, ¿cuál constructivismo? ¿Cuáles constructivismos hay? La visión constructivista del aprendizaje, no estando en discusión, podría ser recomendable la revisión de los fundamentos epistemológicos de esta visión, para entender sus alcances y sus límites. La teoría de registros, no sé cuál es la familiarización que tienen con la teoría de registros. Si hay algún interés, yo puedo disponer de alguno de los papers de Raymond Duval, que ha estado 5 veces en Chile, trabajando con nosotros en la universidad. Es un aporte significativo, muy relevante. Provee de un marco teórico útil que permite direccionar el aprendizaje de las matemáticas, poniendo en evidencia obstáculos en el aprendizaje. Hay un poquito el constructivismo que nosotros planteamos y que la raíz de este constructivismo es fenomenológico. Está primero la realidad allí, sobre la que se ajustan modelos matemáticos. Esto es absolutamente extendible o se puede extender a todo lo que es modelación estadística. De hecho, ese es el área en que trabajamos fuertemente en investigación en este momento en la Universidad Adolfo Ibáñez. Fuertemente hace 2 o 3 años. Entonces, estoy con la realidad, el ajuste de modelos, la significación de estos modelos ajustados en diferentes escenarios. Escenarios es donde se mueve el modelo que ha sido ajustado a la realidad y, por supuesto, un nivel superior donde aparece el objeto matemático abstracto o varios objetos matemáticos abstractos que componen al modelo en particular que se está estudiando. Hay niveles de abstracción, yo insisto, no me queda a mí tan claro de que esto sea un nivel alcanzable en la formación profesional. Sin duda que la experiencia de los objetos matemáticos es relevante para un matemático. No me queda claro para alguien que trabaja aplicado. Creo que no. Es un tema de discusión, sin duda. Entonces, estamos en 3. Ahora, el tercer punto, no sé si notan que dice relación con marco teórico en el fondo. Es marco teórico. El cuarto punto, los fundamentos cuasi empíricos para el saber matemático. Esto es muy importante, porque va a la implementación, porque uno puede hablar mucho, pero dime cómo se hace, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fundamentos cuasi empíricos, estamos hablando de la Katos. El aprendizaje de una ciencia, y miren el comentario primero, el aprendizaje de una ciencia no está obligado a restringirse a una concepción epistemológica única. Considerar las teorías matemáticas como teorías cuasi empíricas, o sea, entendiendo la matemática más como un programa de investigación, más que nada. O sea, Gascón dice, el flujo de la verdad debe partir de los enunciados básicos, no desde los axiomas en adelante. Entonces, si cambiamos esa concepción, desde dónde viene la verdad, desde los enunciados básicos, entonces podemos organizar los objetivos de aprendizaje de una manera completamente diferente. La visión axiomática euclidiana de las matemáticas se trasciende, pero eso lleva a varios problemas. A través de esta perspectiva es posible reformular la totalidad de las actividades de aprendizaje en relación a las competencias específicas que demandan los objetivos institucionales y sociales. Ya no estoy restringido a un orden axiomático riguroso que brinda honor a no sé, a una respetada, por supuesto, a un respetado desarrollo axiomático de la matemática, sino que más bien me centro en objetivos principales, los enunciados básicos, muy operacionales. Por ejemplo, si uno piensa en estadística, yo diría un enunciado básico es el teorema del límite central, sin ninguna duda. La ley de grandes números, por ejemplo. Y en cálculo, bueno, yo hace tiempo que no enseño matemática, pero en cálculo, ¿qué podría ser? El teorema fundamental del cálculo, quizás como central, ¿no? Entender que la derivada de la función acumulativa es precisamente el contorno, por ejemplo. Eso sería muy interesante. Bueno, le estoy diciendo así al azar, no tenía ningún ejemplo preparado. Entonces, es posible, centrándonos en los enunciados básicos, rearmar todo el programa de trabajo en una asignatura. No tenemos por qué ir secuencial. No hay ninguna razón. La ortodoxia en matemática es obsoleta en este momento. Después de los resultados de Gödel, yo creo que cualquier matemático ya lo sabe. No es necesario seguir. Entonces, ahora vamos a lo concreto. No sé cuántos eran los aspectos, 4, ¿cierto?
No, pero me parece, no sé si queda otro, pero ¿qué son las situaciones núcleo? Las situaciones núcleo son objetos que nosotros hemos desarrollado para implementar este modelo de aprendizaje. Son los enunciados básicos u objetivos centrales, eso que van a ser objetivos de la asignatura, y ahora vamos a ver cómo llegamos, ¿cierto? Dado su carácter operacional, permiten estructurar en forma coherente la presentación de contenidos para su aprendizaje. Exigen un poco más de trabajo. No se pueden copiar ya los programas, ¿no? Uno tiene que reconstruirlos. Una situación del mundo real que contextualiza la presentación de un objetivo central, de estos enunciados básicos, ese es el lenguaje de la Catos, ¿no? Será aquí denominada situación núcleo, ya que según sea su riqueza, pondrá a disposición diferentes escenarios en los cuales se hará posible la interacción de diferentes modelos matemáticos. O sea, si uno vuelve, creo que puedo volver, ¿no es cierto? Acá. Claro, si estamos acá, entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, tengo una situación núcleo y ahora, entonces, varios modelos interactúan según mire la situación núcleo desde un cierto aspecto a otro. Voy a dar un ejemplo, pero en el paper que he mencionado hay a lo menos 3 ejemplos de situaciones núcleos a diferentes niveles de matemática. Hay uno, por ejemplo, en cálculo multivariable y los otros son en asignaturas de precálculo. Hemos desarrollado esta experiencia durante algunos años. En este momento sigue desarrollándose en matemática. Hay algunas cosas que decir, eso sí, hay que tener cuidado, como en todas las cosas. Entonces, estábamos en las situaciones núcleo, son situaciones de contexto específicas, concretas, describibles en términos de la realidad, de objetivos claros, muy definidos. Vamos a ver alguna entonces en algún momento. La implementación del modelo. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos realmente? Bueno, ahí hay un esquema en el que se muestra los 3 encuentros con el saber, que en general nosotros tenemos en la universidad, yo creo que es muy general en Chile, la cátedra, ¿cierto? Esto es módulo de práctica, le pusimos, pero realmente son las ayudantías, que se transformaron como en talleres más bien, ¿eh? No sé si tanto talleres en un principio, no sé cómo está ahora la experiencia, pero el módulo de práctica, me voy a referir específicamente a él. LMC, Laboratorio de Matemática Computacional. Porque recuerden que nosotros queremos interactuar también a través, hacia la realidad, pero implementando en computador, en páginas de cálculo, en soft específicos de matemática, etc. Entonces, las situaciones núcleos se presentaban en la cátedra. Ahí se planteaba el desafío a los alumnos y el conocimiento teórico también en la cátedra, el necesario. Pero lo que era prescindible se entregaba al módulo de práctica. O sea, estos instructores, más que ayudantes, entonces hacían la práctica el trabajo sucio de hacer 1 millón de ejercicios. Ahora, ¿cómo regulamos ese trabajo? Porque también hay que tener cuidado, principalmente son ayudantes. Bueno, lo regulábamos con un texto, siempre un texto guía, que es el que fija el nivel, el tipo de ejercitación, etc. El Laboratorio de Matemática Computacional, desarrollado con esta finalidad, yo creo que adquirió un volumen, ahora ha sido reemplazado por esto, ¿cómo se llama? Willis o algo así. Yo no lo uso, pero bueno, ha sido reemplazado dentro de la propuesta, pero repito ahora, fíjense, manipulación virtual, aquí están las matemáticas, las teóricas, las de contenido, las que hace el matemático, las habilidades técnicas, todo lo que se hace en registro algebraico, manipulación de todo eso, esa cosa, si me permiten decirlo, tipo Baldor, ¿no? Repetición de 1000 cosas iguales que no produce ningún provecho en el aprendizaje, pero son manipulaciones que son necesarias de saber, sin duda. Entonces, esas allí, pero el centro son las situaciones núcleos. Entonces, yo creo que a continuación, el ejemplo está al final. Están las conclusiones antes. Quiero mostrar las conclusiones, son conclusiones muy reflexionadas. Hay una que no está puesta acá, pero la voy a agregar. Entonces, primero el rol del profesor. El modelo epistemológico con el cual esté comprometido el profesor determina en la práctica los objetivos de aprendizaje que se alcancen, a pesar de los objetivos institucionales
propuestos. La epistemología del profesor, como dicen los didactas, es la que dice cuál es el tipo de conocimiento que se transa en la sala de clases. De manera que uno puede hacer maravilla, pero si no ha cambiado la epistemología del profesor, la concepción que tiene el profesor de conocimiento, no tenemos nada que hacer. Es dramático. He trabajado durante varios años en programa de formación de magíster en didáctica en 2 universidades diferentes. Yo creo que suma más de 20 años la experiencia mía en eso. Y se los digo con absoluta, muy consciente de que eso es un hecho. Es muy difícil cambiar la epistemología del profesor, la concepción que tiene el profesor. He escuchado esto en las presentaciones. Miren esto, perdón. De manera que no basta con entender un fenómeno de aprendizaje, un fenómeno didáctico, desde las perspectivas del saber y del alumno. Estoy haciendo referencia al famoso triángulo didáctico. El triángulo didáctico se compone de 3 elementos: profesor, alumno y el saber sabio, como dicen los didactas. Entonces, pero el profesor es de una gravitación fundamental en el proceso de aprendizaje. Esta conclusión no es gratis. Nos ha costado años de demora en nuestros cambios, en la implementación de innovaciones en el aprendizaje de las matemáticas. El profesor es la gran dificultad, ya que a través de él se determina el modelo pedagógico. Digamos que el profesor entra a su clase y hasta ahí llegamos. Él va a hacer lo que tiene en su mate, eso es todo, no va a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar el pensamiento del profesor? Aquí está, el cambio en la epistemología del profesor. ¿Qué hay que hacer? Esto es una de las conclusiones de nuestra experiencia: reaprendizaje de las matemáticas, enfocado desde una concepción epistemológica sólida, unido a una reflexión crítica sobre ese aprendizaje que se experimenta. O sea, sometemos al profesor no solamente al conocimiento matemático reformulado, sino que además ponemos su atención en cómo él está aprendiendo o reaprendiendo la matemática. Se constituye un programa de trabajo de esta manera que sí puede modificar la concepción epistemológica del profesor. Esta concepción epistemológica del profesor emana de una profundidad no alcanzable por teorías estudiadas en programas de posgrado, donde quieran, en desconexión con su propia experiencia de aprendizaje. Esta concepción profunda que tiene el profesor es la que él intentará inevitablemente reproducir, y que viene de la formación de cómo él realmente aprendió. Hay que trabajarlo, hay que cambiar la manera en que mira, hay que cambiar su paradigma, eso es todo. Eso es todo. Es lo más difícil que hay. Entonces, fíjense, son 2 conclusiones muy relevantes. Primero, cuidado, el alumno, maravilloso, el saber, hasta el saber es poco problema comparado con el problema que es el profesor. Es de gran dificultad. Sí, yo quiero mucho a los profesores, trabajo con profesores de enseñanza media mucho cuando puedo. Insisto que no es mi especialidad. Mi especialidad es investigación de mercados. Eso es lo que yo hago. Pero pienso que el problema educacional en Chile es tan grande, es tan relevante, que uno debiera hacer todos los esfuerzos posibles, todos, no políticos, sino que esfuerzos personales, que lo lleven a uno incluso hasta el agotamiento total, porque me parece que la entrega es por una sociedad noble. Entonces, fíjense que estamos hablando de, primero, el rol del profesor, primordial. El cambio en la epistemología del profesor, claro que se puede hacer. Nosotros estamos implementando ahora un cambio y la propuesta es, lo hacemos, sí, pero los profesores van a inducción y esa inducción va a contemplar la propuesta metodológica. Si no, no hay propuesta de cambio que se concrete, que se implemente. Entonces tenemos el cambio en la epistemología crucial y ahora otra cosa relevante. Vámonos al otro punto, el saber, lo que uno está enseñando, la discusión sobre el saber que se busca enseñar. Pero si el conocimiento no está logrado, o alguien lo logró, nunca ha estado logrado el conocimiento. La realidad, de hecho la Catos lo que propone es eso. La matemática, más que ciencia exacta, debiera estar ubicada en las ciencias humanas, dice. Esa es la propuesta de la Catos. Porque realmente la matemática es nada más que un programa de investigación que intenta abarcar gradualmente más y más.
con la tremenda tragedia de los descubrimientos de los matemáticos, de los lógicos, como yo citaba recién a Gödel. Entonces, la discusión sobre el saber que se busca enseñar. La realidad es única en proveer acceso universal al reconocimiento de la verdad. Lo podemos decir con absoluta propiedad en ingeniería, la empírica, la verdad del empiricismo. En consecuencia, para garantizar la genuinidad del conocimiento matemático y su universalidad, la modelación que nos interesa debe ser modelación de realidad. Ahí hay una pequeña advertencia que no la quiero hacer explícita. Por otro lado, la naturaleza abstracta de los objetos matemáticos nos lleva a preguntarnos por una epistemología de las matemáticas, una concepción de lo que es el conocimiento matemático, que relacione ambas direcciones del conocimiento, que considere tanto, estas son las dos direcciones, las cosas mismas, las cosas que tocamos, ¿no? Y también los objetos abstractos. Una perspectiva como tal se presenta en la epistemología fenomenológica, que es lo que caracteriza nuestra visión en la Universidad Adolfo Ibáñez, en lo que se refiere a matemática y estadística. La que podría tener la capacidad de dirimir asuntos claves del aprendizaje, cuando este aprendizaje se remonta desde la realidad a los objetos matemáticos y viceversa. Los modelos que se usan en el estructuralismo no pueden servir cuando uno levanta la experiencia de la realidad. El estructuralismo es un sistema formal, no está en el mundo. Estamos hablando de remontar el conocimiento matemático desde la realidad. Necesitamos otro marco teórico. Esta necesidad de marcos teóricos epistemológicos está señalada, no sé, puedo citar por ejemplo a Michel Artigue, destacada didáctica francesa. Gascon también señala eso, y el profesor Duval, amigo de nosotros, lo ha señalado varias veces en sus papers. Hay necesidad de nuevos modelos epistemológicos. Nuestro planteo es que la epistemología debiera ser fenomenológica. Si es Gödel quien lo dice, entonces yo creo que uno debiera decir casi amén. Gödel lo dice. La necesidad de los ajustes teóricos. Esta es una cosa delicadísima, pero se puede hacer. Hay que ajustar la teoría. O sea, no la teoría, porque la teoría está construida. Quiero decir, hay que hacer desvíos y redefinir las cosas de manera que se adecúen más al proceso de levantamiento del conocimiento desde la realidad hacia la teoría. Hay varios ejemplos de esto. Espero que los podamos comunicar en algún encuentro que hagamos en nuestra universidad en los próximos meses. La necesidad de los ajustes teóricos. Si en las matemáticas que se estudia se privilegia su ajuste a situaciones reales y a una perspectiva de aprendizaje basada en los enunciados básicos, hay que cambiar esa estructura. ¿Y cómo se cambia? Bueno, la matemática es coherente, ¿no? Hay que mantener la consistencia, hay que probar consistencia. A veces son cosas muy básicas. Entonces los modelos docentes se enfrentan a la necesidad de nuevas reformulaciones. Son menores, son pequeñas, pero son claves. A la necesidad de nuevas reformulaciones de las matemáticas que se ajusten a estas nuevas propuestas de aprendizaje. Este punto es bastante delicado. Y quizás esta última conclusión, quizás antes la conclusión que no está escrita. ¿Cuál es esa? Extremo cuidado en la implementación del modelo. Porque ocurre lo siguiente, cuando uno hace ingresar la realidad a la sala de clases, hay una ruptura paradigmática ahí fuerte. La irrupción de la realidad en la sala de clases provoca conocimiento, sin duda, pero hay que tener cuidado, hay que controlar eso. Extremo cuidado. Es con pinzas, ¿eh? Ustedes saben, es como casi cocina gourmet. Mucho cuidado en las especies. La realidad sí que proporciona una serie de elementos muy relevantes para los alumnos y para el aprendizaje, pero debe tenerse cuidado, debe dosificarse. Entonces, ahora lo que se refiere a la perspectiva metacognitiva en la modelación, fíjense que esta es una de las conclusiones más relevantes de todas, me parece a mí. Así que a ver si la podemos lograr en lo que quiero decir o lo que queremos decir en la transparencia. Dice, la modelación matemática aproxima a la conciencia del estudiante, por supuesto, un campo de representación de ciertos aspectos relacionados con el aprender a aprender.
lo que da lugar al desarrollo de actividad cognitiva de segundo orden, metacognición. La aparición de actividad cognitiva de segundo orden tiene como efectos principales consolidar lo que se aprende. El aprendizaje, esto lo señala también Schoenfeld y otros autores, lo que se aprende dura más en el tiempo, el alumno es más consciente. Por alguna razón, la actividad cognitiva de segundo orden produce un conocimiento mucho más sólido, más integrado al alumno. Nosotros lo hemos constatado innumerables veces. Entonces, la aparición de actividad cognitiva de segundo orden tiene como efecto principal consolidación de lo que se aprende, lo que redunda en un impacto emocional positivo. ¿Por qué? Porque a todos nosotros, los que enseñamos ciencia, en particular matemática, tenemos la experiencia de que hay una componente de autovaloración en el logro cuando uno aprende matemática en particular. Esa autovaloración positiva que se genera produce cambio de actitud en las matemáticas. Y no solamente en las matemáticas, en el trabajo de modelación. Yo no quisiera casi señalar esto, pero se lo digo muy brevemente. Yo trabajo en un programa internacional donde llega gente muy dañada por la formación matemática que tiene. El comentario general, y no de un año, sino que 17 años debo estar en ese programa, uno de los programas estrellas de la Universidad Adolfo Ibáñez, es la siguiente, o sea, cambió toda mi visión de lo que es esto. Claro, hay un elemento muy relevante allí, son adultos. El proceso se acelera cuando son adultos. Cuando son jóvenes o niños los alumnos que tenemos, yo diría que niños, ¿cierto? Bueno, ahí es más difícil, pero también hay cambio en la autovaloración, digamos, en la actitud que se genera hacia el conocimiento, ¿no? Entonces, pero miren el comentario final de esta transparencia. Lo anterior explicaría la fortaleza que presenta la modelación en el aprendizaje de las matemáticas, que es lo que nos llevó a nosotros a consolidar toda esta perspectiva. Desde los cursos de investigaciones operativas, la gente se entusiasma con los cursos de investigación operativa. ¿Por qué? Porque ve al final resultados concretos. Entonces, ¿cómo armamos todo este cuento? ¿Cómo lo organizamos? Con un estudio cualitativo que nos muestre qué es lo relevante. Finalmente la propuesta, la experimentación y los resultados. Un cambio en la actitud que es muy relevante. Sin duda, una experiencia que debe ser controlada, muy cuidadosamente controlada. Aquí un ejemplo, yo estoy seguro que quieren ver un ejemplo. No sé si habrá sido el mejor ejemplo, pero en el paper hay 3. Entonces, ejemplo de situación núcleo. Fíjense, esta es la propuesta a los alumnos, así tal cual. Alumnos de primer año en un curso de precálculo. Están entrando a la universidad y se encuentran con varios profesores así medios locos que le dicen, no, es que lo que vamos a hacer es que vamos a construir, después de haber enseñado un poco, modelos matemáticos. Me refiero a un texto de matemática aplicada, por ejemplo el ARIA, un típico texto de matemática aplicada, en el que hay un capítulo dedicado a modelación matemática, donde se enseñan, por ejemplo, estas ecuaciones de equilibrio. Se enseñan varios modelos matemáticos aplicados en economía, entonces nosotros decidimos tomar esta situación. Este es el contexto. Entonces usted va a hacer un modelo, va a ser una empresa, y la empresa va a ser, vamos a trabajar con un taxi colectivo, y entonces generamos una serie de condiciones que regulan la experiencia. Entonces, y quiero mostrarles las producciones de un grupo de alumnos, trabajos grupales en la sala de clases guiados por el profesor. Estas son transparencias de los alumnos. Hay algunas que son extraordinarias, pero no podía ponerlas todas. Hay una, por ejemplo, en la que uno ve el corte de las dos curvas, ¿no? Y ve cómo la curva se va construyendo ahí de a poquito, casi semana a semana, hasta que de repente se produce el break-even, el punto de equilibrio, y voilà, lo logramos, digamos, tenemos negocio. El entusiasmo de los alumnos es impresionante. La discusión sobre el tipo de auto, el rendimiento, los neumáticos, si hay que considerar esto o no, etcétera. Modelación, toda entregada en páginas de Excel, acompañando, digamos, los cálculos. Elegí una al azar, como les decía, datos claves, todo esto es palabra de ellos. Ellos hacen todo. Fíjense la elección de la ruta. Creo que esta parte de escuela militar, o llega, no sé, escuela militar, sí, y retorna a escuela militar, el plano completo, los cálculos de cuánto sale un recorrido, etcétera. Ven el modelo puesto allí.
la matemática funcionando. Hay conclusiones, etcétera. Y eso sería todo. Ahí están nuestras direcciones. Un gusto de haber estado con ustedes. Por supuesto, si hay preguntas, encantado de responderlas, pero estamos todos súper cansados, ¿cierto? Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, sí, por Tenía favor. una pregunta breve. Cuando habló de acercar la realidad a la sala de clases de Sí. matemáticas, dijo que había que tener ciertas precauciones y me gustaría saber cuáles y por qué habría que tenerlas en su opinión. Perdón, o sea, las precauciones y lo último no lo entendí, discúlpame. ¿Y cuáles son esas precauciones y por qué cree que hay que tenerlas? Bueno, mira, ya, ok, es que no quise ser más concreto. Lo que pasa es que hay demasiado entusiasmo. Fíjate, es un poco lo que pasa con lo que llaman clase revertida, que nosotros lo practicamos también mucho. O sea, los alumnos no van al recreo. Los alumnos terminan la sesión y quieren seguir trabajando. Entonces hay que tener cuidado. En el caso de las situaciones núcleo, es tal el entusiasmo y el desarrollo que empieza a entorpecer el desarrollo de las otras temáticas. Entonces hay que tener cuidado. Además estás interactuando con un laboratorio que provee de cierta práctica. En el caso de esto es un manejo básico de Excel. Pero yo no sé si sabes esto. Es muy necesario enseñar Excel a nivel de universidad. Yo no sé qué hacen los profesores en la enseñanza media. Excel es trabajable fuertemente. Sin embargo, llegan con un absoluto desconocimiento. Entonces vemos, también hay que dedicar tiempo en el LEC, uno empieza a entusiasmarse y después finalmente casi uno quiere poner el negocio. Hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido es la precaución, no excederse. El trabajo que presupone el desarrollo de una situación núcleo es muy interesante y entiendo que los coinvestigadores están desarrollando investigación también en eso, en qué es el concepto de una situación núcleo, cuándo se reúnen las condiciones para esa situación y al tener mayor claridad podemos quizá definir mejor cómo aplicar todo esto. Hay que tener cuidado, pero la irrupción de la realidad en la sala de clases hace un cambio radical en lo que se está haciendo. Los alumnos empiezan a entusiasmarse y a ver sentido a lo que no le han encontrado ninguno durante casi 12 años de enseñanza. No sé si me expliqué. Tenemos una última pregunta. Por favor. Por acá, buenas tardes, profesor. ¿Dónde? ¿Por dónde? Por este otro lado. Ah, ya, ok, ya. Dale nomás, por favor. Bueno, muy interesante su presentación. Gracias, muchas gracias. Pero me queda una gran duda en términos de la conexión que tiene el tema que ustedes han investigado, Ya. el enfoque que le han dado, donde el constructivismo pasa a ser, ¿no es cierto?, un elemento tremendamente potente, Ya, así es. con relación a la formulación de los programas de estudio. Y esto, ¿no es cierto?, y esta duda me surge porque en la mayoría de las instituciones las matemáticas forman parte generalmente de un plan común, cursos masivos, coordinaciones, Sí. donde la injerencia del profesor Es particular de cada clase Es nula. absolutamente, Es absolutamente. prácticamente nula. Sí, sí, Entonces, estoy completamente mi de acuerdo. pregunta apunta justamente a si Claro. ustedes en su investigación lograron establecer, ¿no es cierto?, algún tipo de vínculo o de principio para lograr el equilibrio Sí. entre lo que significa, Sí. ¿no es cierto?, trabajar Sí, sí, bajo mira. esta perspectiva y la formulación Yo- de los programas en las distintas Sí, no, yo te agradezco harto, la pregunta realmente es súper apropiada porque así uno entiende que no es una volada. Lo que pasa es que nuestra universidad tiene una característica principal, la innovación y el emprendimiento son ejes centrales y nosotros tenemos una capacidad de implementar las innovaciones que es impresionante. O sea, podemos, bajo un planteo y un condicionamiento básico de no ir contra la institución, prácticamente tenemos absoluta libertad. La libertad de cátedra es respetada 100%.
debo decir que tengo 20 años en la Universidad Adolfo Ibáñez, para indicar de que sí tengo contratación de eso. De manera que no tenemos ese problema. Pero mira lo que pasa, lo que tú dices es muy relevante. ¿Por qué? Porque si uno trabaja con profesores de enseñanza media, como es la experiencia un poco mía, o sea, el jefe de la unidad técnica es un terror, porque es el que dice lo que hay que hacer, independientemente de cuáles son los objetivos educacionales que se tienen. Pero es que no solamente el jefe de la unidad técnica. Yo ya hice un comentario respecto a las bases curriculares. He guiado varios trabajos investigativos en el eje datos y azar, donde uno constata un simple hecho. Hay una incoherencia básica en el desarrollo de los conceptos fundamentales en probabilidad y en estadística. Y a todos le da lo mismo, o sea, no hay ninguna relevancia en eso. Entonces, es gravísimo. El profesor, con todo el respeto, yo quiero mucho a los profesores, quisiera ser profesor, digamos, alguna vez profesor de medio, de básica, quizás me da la vida para hacerlo. Es una de las profesiones más lindas que hay, ¿no? Pero ocurre que en este momento está constreñido. Es el menos profesional de todos los profesionales que se forman en Chile. No hay libertad para la decisión respecto a qué hay que hacer. Estaba en Perú, estaba presentando otra cosa, en la UPAO, ¿eh? Estaba presentando... creo que era un contraste entre nuestra visión, que es fenomenológica, y la de Duval, que es estructuralista, diferente. Y entonces un profesor me pregunta, ¿y por qué no nos dice cómo se hace? Todos quieren que se diga cómo se hace. En cambio, el profesor debe asumir el rol investigativo y debe decidir cómo se hace. El profesor debe ser un profesional que investiga al respecto. Debe tomar entonces ese rol. Mira, da lo mismo las reformas educacionales. Si no hay un cambio en el paradigma de lo que es un profesor y del rol principal que juega en la educación en Chile, me parece que no hay nada que hacer. Nosotros, afortunadamente, estamos en una universidad que nos distingue a los académicos, nos respeta 100%. Esa es mi respuesta.